Este fue uno de los últimos éxitos de Elvis, por ahí por el 75, ¿no, Hugo? Fue grabado en una presentación en vivo, nunca fue grabado en estudio esta canción. Hugo Lavados, rector de la Universidad de San Sebastián, exministro de Economía, exdirector de ProChile, conversando con nosotros. Elvis Presley, pero por favor. John nunca había experimentado una emoción semejante hasta que conoció a Elvis, decía su abuela Mimi. Ahí cambió todo. El mundo no le parecía muy atractivo a John Lennon hasta que escuchó a Elvis Presley, el hombre que la televisión lo censuraba y lo mostraba de la cintura para arriba. Y hubo sesiones del Congreso de Estados Unidos, estamos hablando de mediados de los 50, 60 años atrás, muy preocupadas porque el rock and roll era una cuestión que a la juventud le iba a hacer mal. ¿Dónde quedaba la disciplina? Después de la posguerra, después de la guerra. El rock and roll podía ser una cuestión muy, muy subversiva. Recordamos la historia, un incesante volver a empezar. Bueno, ¿te acuerdas que en la segunda parte de los 60, que fue la época que yo estuve en la universidad, lo mismo pasó con la minifalda? Desde luego. El bikini en Valparaíso hacía que las mujeres fueran excomulgadas. Tal cual, Monseñor Emilio Tagui. Exactamente. Bueno, son signos de los tiempos, va a cambiar y probablemente en algunos años más vamos a tener probablemente un destape algo menor que el que hoy día tenemos. Eso está pasando en los países desarrollados, que vienen de vuelta, porque hay ciclos respecto a este tipo de costumbres. Bueno, seamos realistas, pidamos lo imposible. En los exámenes responda con preguntas. Cohn-Bendit dijo eso. Daniel Cohn-Bendit, exactamente. Bueno, se parece mucho a muchas cosas que uno escucha hoy día. Entonces, por eso que es interesante este pensamiento del historiador griego Tucídides. La historia es un incesante volver a empezar. Sí. O las revoluciones terminan en el mismo lugar de donde empezaron. A uno que le gusta la evolución, por más que Blatter haya hecho una mala frase, no era el hombre para la frase, pero yo creo que la evolución es mejor que la revolución. Es un pensamiento personal de viejo abuelo chocho y abuelo atómico, lo que quieran, pero eso es lo que a uno le pasa. Entonces por eso que nos dedicamos a pensar en estas cosas. Se ha demostrado que una evolución, y en algunos temas puede ser muy rápido. La diferencia que tiene con las revoluciones es que una evolución rápida permanece. Una revolución tiene una altísima probabilidad de no permanecer en el tiempo. Y yo creo que eso también, si lo llevamos al terreno chileno, yo creo que aquí hay un sobredimensionamiento, y a lo mejor puede decirse que reflexión de más viejo, de lo que piensan los jóvenes. Yo creo que los jóvenes hoy se parecen mucho a los jóvenes en que yo estaba. Yo estuve en una toma de la Casa Central, estuve marchando y gritando en la calle contra el Mercurio, tirándole huevo al consulado americano por Vietnam, pues, y sacándole a los troles y los Yankee Go Home. Yankee Go Home. Yeah. Claro, y vía la Revolución Cubana. Exactamente. Pero resulta que hoy día Cuba está conversando con Estados Unidos, hicieron reanudación de relaciones diplomáticas. Va a haber un partido del Cosmos con la selección cubana de fútbol ahora en estos días. Entonces, el mundo ha cambiado. Yo creo que desgraciadamente mucho el pensamiento político y social en Chile ha cambiado mucho menos que lo que ha cambiado el mundo. O sea, aquí nos estamos mirando el ombligo, es otra forma de decir, como dijo el presidente Piñera, de Chilean Way. Y yo creo que con respecto a los jóvenes, yo creo que toda la historia demuestra que los jóvenes hacen fenomenales preguntas, nos cuestionan, nos interpelan, como se dice, pero no tienen por qué tener las mejores respuestas. Y hoy día hay una sensación de que los jóvenes saben cómo resolver los problemas. Yo creo que los jóvenes saben cómo plantear los problemas. Estoy en contacto todos los días con los jóvenes. Tal cual. O sea, qué mejor mirada desde una universidad. Tal cual. En una situación concreta no tienen por qué tener la mejor respuesta. Yo creo que desgraciadamente nuestro sistema político está como engolosinado con que hay que darle el gusto a los jóvenes. Y sobre todo a los jóvenes que marchen y gritan. En nuestra universidad no tenemos casi alumnos que marchan y gritan. No tienen tiempo. Entre estudiar y trabajar no tienen tiempo. Quieren progresar, quieren superarse. Y resulta, y por eso me sale esto con
bastante molestia. Y lo están tratando distinto hoy día, y los jóvenes de la Confechi no dicen nada. Porque hay gratuidad solo para un grupo y no para quienes estudian con nosotros o en otras universidades privadas. Me pareció muy interesante la conversación de ayer, de anoche, de antenoche, estaba Benítez, estaba el cura Montes, estaba Aldo Valle y estaba el rector de la Católica. Me pareció un debate que ojalá se multiplicara por muchos, ojalá todos los días tuviéramos debates de ese tipo, en ese tenor, con ese aporte. Los mejores debates son aquellos en donde uno escucha a uno, es lo que me pasaba a mí cuando iba al Senado estudiando leyes, el 71, escuchaba a Raúl Reti y decía, uy, tiene toda la razón, y después escuchaba a Raúl Ampuero y también tenía toda la razón y había dicho algo completamente distinto, y después Radomiro Tomic, y después el Marqués Bulnes. Entonces es además con el arte, porque la retórica es un arte. Entonces era una cuestión, y ahí aparecían los filósofos y aparecía el pensador. Entonces estamos hablando de una cuestión de cultura cívica fundamental. Y nosotros ese debate no forma parte de nuestras conversaciones. Ahora sí, la conversación una federación de estudiantes que dijo efectivamente, no me pidan a mí la respuesta, yo estoy aquí para decir lo que no me gusta de la realidad. No me pidan a mí que dé la solución. Una de las cosas sí que tengo que observar de la conversación de anoche es que tenía un problema al no considerar a las universidades que están fuera del sistema de selección a través del DEMRE, y por la sencilla razón que nosotros hace 3 años que estamos planteando entrar al sistema del DEMRE y resulta que nos han dicho que no, sin ninguna razón. Entonces yo creo la que Universidad San Sebastián plantea entrar. Nosotros hemos solicitado formalmente, ¿ya? Y la única respuesta que hemos tenido es que mientras no se estudie con claridad lo que ha pasado con las otras universidades que entraron, la puerta está cerrada. Y eso de nuevo una discriminación, pero absolutamente y absurda, porque si consideran que alguna de las que entró se portó mal, bueno, actúen contra esa, pero no, esta no puede haber una medida profiláctica respecto al resto. Nuestros alumnos son iguales, tenemos mediciones claras, tienen los mismos puntajes, tienen las mismas características. Oye. 63% de nuestros estudiantes están en este grupo, los 3 quintiles que más necesitan. Nosotros tenemos 1.000 titulados al año, 27.000 alumnos, 6.200 de matrícula cada año. A todos nos los podemos estar haciendo tontos. Entonces, realmente me produce una severa molestia esta discriminación. Y el no mirar los datos, no se mira la realidad, se mira lo que se piensa. Podemos tener distintas opiniones, pero no tengamos distintos datos. Yo creo que esa es una buena máxima para iniciar cualquier debate. Así es. Hablaste de un tema que es muy importante, porque cuando se habla de derechos humanos, la igualdad ante la ley es un derecho humano fundamental, es una garantía constitucional que la tenemos por el hecho de ser personas. Y este proyecto a mí me resulta muy ingrato desde el punto de vista de esa garantía esencial de la igualdad ante la ley. ¿Por qué un chiquillo igual a otro en sus condiciones socioeconómicas está discriminado por el hecho de que no va a una universidad del CRUCH, donde van menos alumnos? Porque ese dato sí que ya está claro. Van más alumnos del 60% más vulnerables a universidades privadas que a universidades del CRUCH. Sí, y además nos hemos llenado de mitos. Uno de los mitos es que los estudiantes de buen nivel van a la Universidad del CRUCH y que después empiezan a elegir la universidad privada. Eso no es cierto. Entre las 5 mejores universidades desde el punto de vista de la admisión, el año 2014, estás hablando los datos, estás hablando de los puntajes de PSU perfecto, que ingresan. Y los que tienen por tanto los que son con marraqueta, los que tienen derecho al aporte fiscal indirecto. De las 5 que tienen promedios más altos, ¿ya? Hay 3 privadas que están fuera del Consejo Rector. Del total de universidades, ¿no es cierto? Resulta que los promedios con que ingresan los estudiantes y su dispersión, es decir, cuál es el mínimo y cuál es el máximo, entre la mayoría de las universidades del Consejo de Rectores versus las universidades privadas, incluyendo la San Sebastián, son los mismos. Además hay una razón lógica. En Chile no tenemos otros estudiantes. Los que dan la PSU son chilenos, normales. La mitad obtiene más de 500 puntos, que son en general los que ingresan. La mitad, por definición, solamente un
6%, tiene más de 650 puntos. Eso entra a las universidades de primera selección. Todo entra a las mismas universidades. Y una cuestión lógica, de pensar simplemente dónde está la masa. Está claro. Si el 70% además pertenece a la primera generación de su familia que va a la universidad, es obvio, no van a ser los de mejores puntajes, es obvio. En Puerto Montt nosotros tenemos una sede, es la más grande de la ciudad. Nuestros estudiantes tienen los mismos puntajes o mejores que los que tienen la carrera de la Universidad Los Lagos, que también está ahí, y la carrera de la Universidad Austral, que también está ahí. Somos la única que tenemos carrera de medicina. Entonces yo siempre estoy dando el ejemplo porque me parece lo más gráfico por reducir al absurdo la situación. Hay dos hermanos, una familia bastante modesta, con gran capacidad y esfuerzo. Uno estudia ingeniería en la Universidad de Los Lagos, gratis. El otro quiere estudiar medicina, ¿dónde? En la Universidad de San Sebastián, tiene que pagar. Hermanos. Nuestra carrera está acreditada, claro. tiene egresados. Escribiste un artículo tenemos especialidades médicas. Entonces, ¿dónde está la lógica de esto? En ninguna parte. Es simplemente porque hay poca plata y se decidió la poca plata entregarla de esta manera a universidades que es donde están los estudiantes más combativos. Señalaste en el artículo que había un déficit de $1.000 millones para el objetivo planteado por la Presidenta en el mensaje. Ya habría un déficit de $1.000 millones. Hay un déficit de $1.000 millones, si se considera lo que es justo. Ahora, lo que pasa, ¿no es cierto?, es que a la larga, pero eso es otra discusión, no es la de hoy, a la larga, el planteamiento que se da como un dogma de fe, de que la universidad tiene que ser gratis para todos, además está en contra de lo que está pasando en todas partes del mundo. Estoy radicalmente en desacuerdo con eso. Yo también. Radicalmente en desacuerdo. El 10% de mayores ingresos, donde todos los chiquillos de ese grupo social van a las universidades, puede pagar perfectamente. Si a la larga tiene mucho más sentido, es más justo. Apoya más la igualdad de oportunidades, un sistema arancel diferenciado que gratuita para todos. Y si te lo digo desde el corazón y la cabeza, prefiero que esa plata se gaste en salas cunas. Por supuesto. O sea, mucho más. Está lleno de chiquillas del quintil más pobre. O de subsidio para atender mejor a los más viejos. Desde luego. Bueno, o sea, está lleno de prioridades sociales en un país con las características de estas, que el cuento de la universidad para todos. Siendo ciútico, nosotros las prioridades las tenemos upside down, ¿no es cierto? O sea, las tenemos dado vuelta, y hay muchas cosas que no son verdaderamente las más importantes desde el punto de vista del bienestar social, que se están poniendo por delante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está gritando, que sale a la calle o que escribe en las redes sociales, donde además es una inmensa minoría. Bueno, sí, los que participan en las redes sociales. Sí, la culpa no la tiene el chancho, ya sabemos. Dejamos pendiente un tema, conversando, ustedes han incorporado recién o en la última parte del programa, Hugo Lavados, rector de la Universidad de San Sebastián, ex ministro de Economía, ex superintendente de Valores y Seguros. No me creían que nosotros nos conocimos y tú que tenías una oficina de haber sido de 2x1. Sí, claro. Era tipo baño de avión. Tal cual. Donde transmitías con tu gran amigo. Programa La Bolsa de Comercio a sus órdenes. Exactamente, tal cual. Yo creo que era tu primera incursión en radio. En radio y televisión. En televisión, exactamente. Bueno, nos dejamos pendiente el gran tema de la jubilación y las pensiones. Te dejamos comprometido para que lo conversemos en una próxima oportunidad. Ahí también. Y el turismo. Bueno, el turismo. Bueno, nosotros. Es que yo fui, al ser ministro de Economía, estuve a cargo del área turística y me tocó encabezar el proyecto de ley que desarrolló la subsecretaría. Fuiste el primer ministro de Turismo de Chile. Así es. Claro. Que yo a Luis Felipe Céspedes siempre le digo, eres ministro de Turismo, que la gente entienda, porque ocurre que el 2025, en 10 años más, van a llegar 30 millones de extranjeros a esta parte del mundo. Ahí hablemos de formación, capacitación. Desde luego. ¿Y por qué en Chile? Una pregunta que siempre yo creo que todos nos hemos hecho. ¿Por qué la calidad del servicio turístico de las personas es mala? Pudiendo ser, o sea, en materia de servicio nunca podemos decir que hemos llegado al 100%, no. Siempre lo podemos hacer mejor, más amables, más cariñosos, más atentos, más proactivos, con mejor inglés, preocupados de aprender un poquito portugués,
Esas son preocupaciones por un ser humano que lo va a venir a pasar bien con su familia, que se va a conmover, que se va a emocionar, que va a tomar buen vino. La atención en un chileno es peor que la atención de un restaurante en París o en Roma. Y probablemente no hay gente más pesada que los mozos en París o en Roma. Pero lo que pasa es que a París o Roma va la gente de todas maneras. Porque en sí